Buenos días, bienvenidos a la casa de Dios una vez más esta mañana, esperando que todos tengamos el mismo propósito, el mismo deseo de poder aprender de la palabra de Dios y de lo que Él quiere para nosotros. Vayamos a Dios en oración. Señor Dios, gracias te damos, Padre amado, por que tú, Señor, permaneces fiel, porque tú, Señor, eres bueno para con nosotros y hasta el día de hoy, Señor, tú nos has cuidado. Señor, nos has dado todo lo que necesario, Señor, para poder vivir en este mundo, Señor, pero también te damos las gracias, Padre, que porque a través de tu Hijo nosotros podemos tener, Señor, lo mejor, la vida eterna, Señor. Y te pido, Dios, que en esta mañana, Señor, tú puedas usarme, Señor, que tú puedas trabajar en mí para que yo pueda también, Señor, exponer tu palabra aquí a las personas, Señor, y a las que nos están escuchando y oyendo a través de los medios, Señor. Te pido pues, Dios, que tu Espíritu Santo sea el que tome el control total de todo y que podamos crecer espiritualmente, Señor, que podamos aprender y que podamos entender el propósito, Señor, que tú tienes para nuestras vidas y que nosotros como iglesia tenemos un trabajo que hacer, Señor. Gracias pues, Dios, y te pido que tú siempre seas el invitado de honor y que tú, Señor, estés con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues vamos a continuar el estudio, los estudios que respecto a lo que es una iglesia conforme al corazón de Dios o cristianos conforme al corazón de Dios. La semana pasada pues estuvimos estudiando acerca de lo que realmente un cristiano o una iglesia debe de hacer. A lo mejor se acuerdan y si no se acuerdan pues les voy a dar un resumen y eso nomás porque Andrew está aquí para que él pueda entender un poco de lo que estamos hablando. Sabemos, hermanos, que como iglesia, como cristianos, tenemos el deber o el trabajo de exhortar a los hermanos que pues son flojos, o ociosos, o los que andan sin hacer nada, exhortarnos de una manera en que animarlos, ¿verdad? De decirle, hermano, mira, vamos a hacer esto, hermanos, o sea, tratar de animarlos para que ellos también, como dice, entren en calor. Tenemos como iglesia ese trabajo, ¿verdad? De poder apoyar a los hermanos que necesitan ayuda, a esos hermanos que pues a veces, ¿verdad? Como que no quieren trabajar, animarlos. Principalmente es una de las cosas que como iglesia tenemos que hacer. Otra también es de alentar a los de poco ánimo. Siempre hay hermanos, ¿verdad?, de que están desanimados por algún motivo, a lo mejor por situaciones en su vida, por pérdidas, por cosas o tragedias que pasan en la vida. Como iglesia tenemos esa responsabilidad también de poder animar a esas personas de poco ánimo, a esas personas que pasan por situaciones difíciles. También tenemos que sostener a los débiles espiritualmente, no físicamente, ¿verdad? No a los que no comen eso, pero a los que no comen la palabra de Dios, a los que no se alimentan de la palabra de Dios, a esos de que van a la iglesia ya una vez al mes o una o dos veces al año. A esas personas, hermano, a esos cristianos que están débiles, nosotros como personas que ya somos maduras, que se supone que ya estamos más entrados en lo que es la palabra de Dios en el Evangelio, a esas personas necesitamos sostener a los débiles. Esa es una de las responsabilidades también que como iglesia y como cristianos tenemos cada uno de nosotros. También esta verdad de que a lo mejor muy pocos la tienen, que tenemos que ser pacientes, tenemos que ser longánimes, tenemos que, como que dice, pues a veces aunque el hermanito, ¿verdad?, ya nos tiene hasta aquí, ¿verdad?, dice que tenemos que ser pacientes, ¿verdad? A veces nos cansamos o decimos, no, hombre, que este hermano no aprende, no entiende. Dice que tenemos que ser pacientes con todos. Cuando dice con todos, incluye hermanos, ya sean cristianos o personas allá afuera en nuestro trabajo, donde quiera que estemos. Como iglesia tenemos que ser pacientes y a veces fallamos en eso, ¿verdad? Rápidamente nos enojamos y decimos, ya yo no puedo más, o si tenemos que hacer algún trabajo, no, pues no lo voy a hacer porque me salió mal a la primera. O sea que tenemos que ser pacientes y hacer las cosas porque estamos, hermanos, representando a Dios, a Cristo. Por eso dice que como iglesia tenemos que hacer esas cosas,
y ir aprendiendo. Pero hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Pero otra de las cosas que como hermanos tenemos que, hermanos, tener cuidado de que todo ese conocimiento que usted tiene, de que todo lo que usted ha aprendido, como que dice, no se le suba. Porque hay personas, ¿va?, de que se sienten, no, pues yo lo sé todo, no necesitas decirme nada, tú no tienes, mira, yo sé mucho más que tú. Hay muchas personas así en las iglesias. Desgraciadamente, hermanos, lo hay, y es por lo cual la palabra de Dios lo dice. Yo creo que si está en la Biblia es porque pasa, va a seguir pasando y pasó anteriormente. Y es algo de que el conocimiento adquirido, hermano, no nos envanezca. Y vayamos a Corintios, a Primera de Corintios, en el capítulo 8 y el versículo 1. En el capítulo 8 y el versículo 1 dice la palabra de Dios, ahí en Primera de Corintios 8:1 dice: en cuanto, dice, a lo sacrificado, dice, a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Ahí el apóstol Pablo también se incluye, ¿verdad? Todos tenemos conocimiento, y hablando con cristianos maduros. Y luego dice, el conocimiento, dice, envanece, pero el amor edifica. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Hermano, Pablo, hermanos, trata, como ahí en el versículo 8, en el versículo 1, ¿verdad? Él trata, hermanos, está tratando un problema de conciencia, ¿verdad? Problema de conciencia, ¿verdad? Como comienza el versículo, de respecto a lo que sacrificaban a los ídolos, respecto a lo que comían, si era bueno o no, ¿verdad? Pero a donde quiero llegar es donde dice el conocimiento envanece. Dice, Pablo comienza, hermano, refiriéndose a los creyentes maduros, dotados del suficiente, dice, discernimiento, entre los que incluye, dice, el mismo, y les dice, como dice el versículo. Y luego dice, el conocimiento envanece. Literalmente, hermanos, el conocimiento, dice, hincha, ¿verdad? Se hincha. Una persona, ¿va?, que a veces se enferma o tiene alguna enfermedad, ¿verdad? Se hincha, como dice, se esponja, como dicen algunos, ¿verdad? Se les sube. Hermanos, tenemos que tener cuidado que como cristianos seamos ese tipo de personas. Tenemos que tener mucho cuidado, porque a lo mejor usted conoce a lo mejor personas o cristianos, como que dice que se les sube, ¿verdad? De que pues, y hoy en día pues, a veces he mirado pastores que tienen hasta guardaespaldas, que para hablar con él pues necesitas sacar una cita, que para hablar con él, o sea, necesitas hablar primero con sus, como dice, representantes, secretarios, muchas de esas cosas, o sea, que para hablar con ellos, o sea, es bastante complicado, porque pues se sienten de que pues, ok, soy representante de Dios y esto y lo otro, pero como que realmente se están envaneciendo, se les está subiendo, ya no pueden hablar con él. Lo bueno va de que nosotros sí podemos hablar con el pastor a la hora que sea, ¿verdad? Le podemos escribir, mandar un texto, llamar y él está disponible, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Y que tengamos un pastor así, de que pues, podamos contar con él y que siempre está ahí para la iglesia, para nosotros. Y es algo bueno, es algo muy bueno, hermanos, de que, como dice la palabra de Dios, de que tengamos cuidado de que no nos envanezcamos como cristianos, de que no nos llenemos de orgullo, hermanos, de que no nos sintamos de que yo lo sé todo, de que yo sé más que tú, de que yo hago más cosas que tú, o que el trabajo que yo hice es mucho mejor que el que tú hiciste, que yo como predico la palabra de Dios, yo tengo más derecho de otras cosas. Hermanos, tenemos que tener cuidado con eso. Y esto es para la iglesia, para los cristianos, para nosotros como hijos de Dios. Por eso el apóstol dice, tengan cuidado con eso, que no se les suba, que no se, como dice, que no se esponjen, que no se hinchen, que no se llenen de orgullo. Dice, porque, dice, pero dice, el amor edifica. Todo lo contrario. Dice, ¿qué hace el amor? Edifica, construye. Es lo que hace el amor. Eso, dice, es un conocimiento que conduce al orgullo. Solo sirve para, hermanos, para engreír al sujeto y hacer que se desentienda del bien del prójimo. Mientras, dice, que el amor, dice, edifica, construye, dice, y procura el bien
del prójimo y con ese mismo se llega al mismo y a la verdadera estatura espiritual. El amor, hermano, edifica y es algo, va, de que también podemos, como se hizo, ¿verdad?, con lo de la canasta, ¿verdad?, se preocupa también por el prójimo y es algo bonito. Yo le comentaba al pastor, ¿verdad?, de la persona que se le llevó, ¿verdad?, esta canasta. Él estaba tan agradecido. Él, como le comentaba, él quería hasta llorar y le digo, es algo de parte de nuestra iglesia, porque queremos ser una bendición para su vida, para su familia. Y él, como así, con lágrimas en los ojos, me dice, dile a tu iglesia que sí, son una bendición para mi vida. Y me lo encontré ayer y me dice, hey, gracias otra vez. Le digo, no, le digo, pues gracias a Dios, gracias a la iglesia y a los hermanos, ¿verdad?, de que tienen ese deseo y se preocupan por el prójimo, hermano. Qué bonito, ¿verdad? Es algo bonito. Y es algo, hermanos, de que podemos ver y podemos seguir haciendo, ¿verdad? Amar al prójimo, amar a los hermanos. Por eso dice que el amor edifica. Eso es lo que hace el amor. Todo lo contrario al orgullo, todo lo contrario a esas personas de que simplemente se preocupan por uno, ¿verdad? Por el yo, como decimos, por el yo. Así que, hermanos, como dice la palabra de Dios, eso es algo que nos ayuda a crecer y a crecer espiritualmente, hermanos. Y como dice, ¿verdad?, también no sé si se acuerdan de Sócrates, yo no lo conocía, pero dicen que fue un escritor, él decía esa frase, yo solo sé que no sé nada. Hermanos, yo solo sé que no sé nada. Y como dice ahí en el versículo 2 de Corintios, dice, del mismo capítulo 8, dice, alguno, dice, se imagina, dice, que sabe algo, dice, aún, dice, no sabe nada como debe saberlo. Tremendo, ¿verdad? O sea, si usted piensa que sabe todo, hermanos, aprendas ese versículo 2 que dice, si alguno se imagina o se cree que sabe, dice, mire lo que dice, no sabe nada como debe de saberlos. Eso es algo tremendo, hermano, que como cristianos debemos, como dice, de examinarlo. Si usted piensa o creemos que como iglesia ya tenemos todo, ya sabemos lo suficiente, ya no tenemos nada más que hacer, hermanos, estamos equivocados. Así que, hermanos, es una de las cosas, ¿verdad?, todo lo contrario a lo que le decía, como preocuparse por los débiles y todo eso, por las personas que necesitan ánimo, es todo lo contrario, ¿verdad?, lo de la persona orgullosa. Así que, hermanos, otra de las cosas que la iglesia también debe de hacer es glorificar a Dios siempre. Otra de las cosas que como iglesia, como cristianos, tenemos que glorificar a Dios siempre. ¿Cómo, hermanos? Dice, que Él es Dios. Él despliega, dice, de sus atributos, solo nos beneficia a nosotros. Si comprendemos esto, hermanos, quizás podemos entender mejor por qué Dios, hermanos, levantó su iglesia para su propia gloria. La iglesia como escenario para revelar su naturaleza santa, benevolente, sabia y poderosa. Hermanos, tenemos que como cristianos, como iglesia, nuestro propósito siempre tiene que ser exaltar a Dios, y es algo que a través de las predicaciones hemos escuchado, a través de los estudios, porque el día que lo dejemos de hacer, hermanos, ese día pues yo creo que Dios no va a estar aquí con nosotros. Nosotros como cristianos siempre tenemos que glorificar a Dios, exaltarlo. ¿Cómo? Es algo que vamos a ir mirando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces es algo que vamos a estudiar un poco. Y vayamos, hermanos, allí a Efesios, en el capítulo 3, Efesios 3:10, dice la palabra de Dios, para que la multiforme sabiduría de Dios, dice, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. En los lugares celestiales. Hermanos, ahora, hermanos, como dice, ¿verdad?, la palabra de Dios, ¿verdad?, ahora por medio de la iglesia,
por medio de la iglesia, que dice que la multiforme sabiduría, hermanos. Esa palabra multiforme, hermanos, es literalmente polícroma, ¿verdad? Que viene del griego, dice kilos. Dice que se refiere, ¿verdad? Dice que es muy variada, como un ramillete de flores de colores perfectamente dispuestas. Hermanos, Dios, ¿verdad? Dios nos quiere dar, nos ha dado sabiduría. Y como dice también Santiago, y si usted no adquiere sabiduría, es porque pues realmente no se la pedimos a Dios. Es porque nosotros no la pedimos a Dios. Y Él está dispuesto, dice, a dárnosla. Él nos las da, dice, de muchas maneras, ¿verdad? A muchas personas se las da de diferentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues si esa persona tiene, digo, ese deseo, esas ganas de poder crecer y entender, pues ¿cómo va a tener la sabiduría? Pues yo creo estudiando la palabra de Dios, pidiéndola a Dios. ¿Por qué? Dice, ¿por qué, hermanos? Porque la sabiduría, y eso me hace recordar, ¿va?, al rey Salomón. La sabiduría, hermanos, viene de la palabra griega que significa Sofía. ¿Ah? Sofía, eso significa sabiduría. ¿Ah? Pues si le quieren poner un día a su hija así, Sofía, sabe que significa sabiduría. Y esa palabra, hermanos, esa palabra sabiduría, hermanos, significa, ¿verdad?, tener una habilidad. Ahora no, pues con razón el rey Salomón pedía sabiduría. ¿Por qué? Porque él quería dirigir un pueblo y quería tener esa habilidad. Quería tener esa habilidad. Quería, dice, tener ese tacto para manejar a esa gran nación. También quería, dice, ser experto en el área o en algún área. Él quería todo eso. Por eso dice que le pedía sabiduría a Dios. Dice que él quería tener la capacidad de poder razonar, hermanos. Eso es tener sabiduría. Que nosotros tengamos esa capacidad de poder razonar. Cuando nosotros le pedimos a Dios y oramos, hermanos, tenemos que pedirle sabiduría. Pídale sabiduría a Dios, y es algo que yo pues le pido todos los días, porque realmente pues yo digo, si Dios me da sabiduría, creo que voy a entender todo lo demás, y voy a poder, como dice la palabra, ¿verdad?, voy a poder razonar, voy a poder tomar buenas decisiones, porque de lo contrario pues no lo voy a lograr, no lo vamos a lograr así como iglesia, hermanos. Como dice la palabra de Dios, ¿verdad? La sabiduría de Dios, hermano, dice que es dada, dice, a los gobernadores y a las autoridades en los cielos, ¿verdad? Esto se refiere a los, como dice la palabra de Dios, se refiere a los ángeles, a los principados y potestades, dice, en lugares celestiales. Una de las cosas es que podría, hermanos, parecer extraño que la iglesia desde la tierra pueda servir de instrumento, fíjese, dice, para dar a conocer a los ángeles, que solamente es algo que ha sido dispuesto y ordenado en los cielos. Dice, por lo cual tenemos que tener en cuenta, hermanos, dos observaciones. Dirá, pues, ¿cómo está esto? Como que está enredado, poquito enredado. Dirá, no, hermanos, ahorita vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice aunque los ángeles por naturaleza son superiores a los hombres, por naturaleza. Ahorita vamos a ver eso. Vayamos a ir rapidito a Salmos, hermanos. Salmos 8:5. En Salmos 8:5 dice la palabra de Dios. Dice, les ha hecho poco menor que los ángeles, y coronaste, dice, de gloria y de honra. Y lo coronaste de gloria y de honra. ¿Verdad? Ahí está hablando, ¿verdad?, de eso, como es un versículo mesiánico, es algo que habla de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Dios hizo mucho menor a Cristo que a los ángeles. ¿Se puede dar cuenta? O sea, hasta dónde Él se tuvo que rebajar, hermanos. Por naturaleza como les decía, aunque los ángeles por naturaleza, hermanos, son superiores a los hombres. Vayamos y miremos este otro versículo, hermanos, en Hebreos 2:6. Hebreos 2:6.
Mire lo que dice la palabra de Dios. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Para que le visites. Como dice, otra de las cosas, hermanos, pero dice, son inferiores en cuanto a la gracia. Esto es algo que me llamó mucho la atención, hermano. Pero son inferiores en cuanto a la gracia. En cuanto a la gracia. Ahí mismo en Hebreos, donde estaba, hermanos, en el versículo 16, en Hebreos 2:16, ya lo encuentro. Mire lo que dice, porque ciertamente, dice, no socorrió, dice, a los ángeles, sino, dice, que socorrió, dice, a la descendencia de Abraham. Tremendo ese versículo, hermano. Hermanos, es algo que nosotros ya hemos estudiado respecto a esto. Dice, porque no socorrió, dice, a los ángeles. Y es algo que también vimos en el instituto bíblico, ¿va? Cuando el pastor nos estaba dando. Todavía me acuerdo. O sea que ponía poquita atención y se me quedó algo, ¿verdad? Sabemos, hermanos, como dice la palabra de Dios, los ángeles, cuando pecan o cuando le fallan a Dios, hermanos, ya no hay de que Dios perdóname y te perdono. No, hermanos. Si un ángel peca, ya es hasta ahí. Ya no hay esperanza para esos. Bueno, pero sin embargo, dice que nosotros, como dice, es algo tremendo, dice, sino que socorrió, dice, a la descendencia de Abraham. Hermanos, la gracia de Dios nos alcanzó a nosotros. O sea, los ángeles sí, ¿verdad? De una u otra forma son superiores, pero, hermanos, la gracia, hermanos, no es para ellos. Ellos fallan, le fallan a Dios y hasta ahí. Ya no hay más, ya no hay oportunidades. O sea que los ángeles, o sea, pecan y hasta ahí, hermanos. Es algo, podríamos decir, ¿verdad? O sea, qué bendición o qué bonito, ¿verdad? De que si nosotros le fallamos a Dios, ¿verdad? Todos los días le fallamos a Dios o podemos pecar o nos enojamos. Y digo, wow, sí, le fallamos a Dios, pero dice que nosotros tenemos un abogado, tenemos a Cristo, ¿verdad? Que podemos ir y dice que Él nos perdona y dice que nos presenta justo delante de su Padre. ¿Por qué? Porque a través de su muerte Él hizo todo lo que tenía que hacer. Él nos presenta, nos justifica, Él nos da esa entrada, ¿verdad? Para que nosotros podamos ir y decirle, Dios, perdóname, te fallé. Perdón. Y dice que pues Dios Cristo lleva esa oración a su Padre y nos dice que nos presenta justo delante de Él. ¿Por qué? Porque Él ya pagó un precio por nosotros. Hermanos, o sea, es tremendo lo que hace la gracia de Dios para con nosotros. Como iglesia, hermanos, tenemos eso, ¿verdad? De que delante de Dios nosotros somos justos gracias a Cristo, hermanos. Gracias a Él. Y otra de las cosas, hermanos, de que los ángeles, dice que están puestos al servicio de los que van a heredar la salvación. Oh, tremendo, ¿eh? Imagínese usted, tiene a su disposición los ángeles. Si no lo sabía, ¿verdad? Es algo bonito, hermanos, algo tremendo. Imagínense que usted tiene ángeles, ¿va? Están mirando por usted. Muchas, como decía, como dice un salmista, dice que el ángel de Jehová acampa, dice, alrededor de los que le temen. Hay ángeles, y los ángeles trabajan para usted. Los ángeles están cuidando de, como dice, de nosotros. O sea, como dice la palabra de Dios, dice que los ángeles están al cuidado de la iglesia. Como dice, ¿verdad? La palabra de Dios ahí, hermanos, en Hebreos 1:14. Ahí mismo, atrásito, hermanos. Ahí mismo. Mire lo que dice. No son todos espíritus, dice, ministradores, dice. Y luego dice, mire qué dice ahí, enviados, dice, para servicio a favor de los que serán, ¿qué dice? Herederos de la salvación. Tremendo versículo, hermanos. No todos, dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio, dice, a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Quiénes son esos, hermanos? Pues
la iglesia, nosotros, hermano. Ellos están, dice, para servicios de nosotros. Están para eso, hermano. Si no, en la Biblia podemos encontrar muchas historias respecto a eso, a lo que los ángeles hacían. Venían y te avisaban. Ya ves cuando fueron a sacar a Lot de Sodoma. Fueron, hermanos, a hacer un trabajo, estaban a servicio, los sacaron, hicieron tantas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque iba a ser destruida la ciudad. Dios los mandó a hacer un trabajo, ¿verdad? Para Lot. Hermanos, los ángeles están en servicio, tienen trabajo que hacer, y es cuidar de usted y de mí. O sea, tremendo eso. Eso nos debe de animar, hermanos, a seguir adelante y sabiendo de que pues no estamos solos. Dios cuida de nosotros. Dios tiene, como dice, su ejército ahí cuidando de uno. Dios está ahí, hermanos. Dios está ahí con nosotros, pero muchas veces nosotros somos los que nos alejamos de Dios y hacemos que esa protección se vaya, que esa protección ya no esté ahí. Otra de las cosas, hermanos, la revelación, dice, del misterio de Cristo fue hecha a la iglesia por medio del apóstol Pablo, no a los ángeles, ¿verdad? No a los ángeles. Por lo cual, hermano, por lo que el apóstol Pedro los presenta, hermanos, de esta manera. Vayamos ahí, hermanos, a primera de Pedro 1:12. Allá enseguida de Hebreos, adelantito. Primera de Pedro 1:12. Y mire lo que dice. Dice, a estos, dice, se les reveló, dice, que no para sí mismos, sino para nosotros, dice, administraban, dice, las cosas, dice, que ahora, dice, os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio, por el Espíritu Santo, dice, enviando, dice, del cielo cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hermanos, nosotros como iglesia tenemos un trabajo que hacer, y es llevar el evangelio, predicar el evangelio, ¿verdad? Y es algo que está ahí en Mateo 28:19. Es algo que tenemos que hacer, llevar el evangelio. Y qué bueno, hermanos, que esta iglesia, ¿verdad?, va y lleva folletos, va y lleva el evangelio. Ayer me dio, podría decir, tristeza, porque había una pareja, ¿verdad?, que ya iba saliendo, y le digo, le iba a dar un folleto, y me dice, no, si no tengo tiempo, dice, ya voy tarde del trabajo, ahorita no, o sea, no me dejó ni hablar. Y yo digo, wow, o sea, están rechazando, no a mí, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y le digo a la señora, mire, es un tratado del evangelio, agárralo. La señora la agarró, pero salieron rapidito así. Y yo digo, ellos no tienen tiempo, ni siquiera un minuto, para poder aceptar el folleto ¿verdad?, y saber de lo que se trata. Simplemente dicen, rechazan antes de que tú hables, te rechazan, o si ya saben, nomás, pues ahí vienen un hermanito o uno de esos que andan ahí, hermanos. Pero como iglesia es el trabajo que tenemos que hacer, llevar el evangelio a la comunidad, a donde se presente la oportunidad. Y a veces pues nos van a rechazar, a veces nos van a correr, a veces nos van a decir, ¿sabes qué? No tengo tiempo, o tú no tienes que hacer, porque mira dónde andas. O sea, así nos miran, ¿no? Pues mira, eso no tienen que hacer. Ahorita la gente dice, no, pues mira, ahí están, en esa iglesia, ahí en ese templo. Parece que no tienen que hacer, parece que no tienen que limpiar su casa, o ir de mandado, o trabajar. Así nos miran, hermano, las personas del mundo. Así, o sea, de esa manera nos están. Pero hermanos, nosotros tenemos que hacer un trabajo que nos fue encomendado. ¿Por qué? Porque como dice la palabra de Dios, los ángeles, hermanos, esas criaturas especiales que Dios hizo, ellos están mirando. Y tenga por seguro, hermano, que si Dios quisiera, ellos pudieran hacer el trabajo que nosotros estamos haciendo. Pero no, hermanos, es algo que Dios quiere, ¿va?, o nos ha dado ese privilegio de que nosotros lo hagamos, de que llevemos las buenas nuevas. Dice que los ángeles son cosas, dice que, como dicen en la última parte del versículo, dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hermano,
los ángeles están a disposición, ¿verdad?, de Dios. Y sabemos, ¿verdad?, cuando el ángel Gabriel, ¿verdad?, si no me equivoco, ¿verdad?, fue y le dijo a María que iba a tener un hijo, ¿verdad? Fue también, ¿verdad?, ese también, hermanos, podía, si él quisiera, si Dios lo mandara, él podía venir aquí, hermanos, y pararse y decir lo que tiene que decir y sin miedo, ¿verdad? Porque a veces nosotros como que nos da un poquito miedo decir cosas para no ofender al hermano, Hermanos, si Dios quisiera, mira, o los ángeles vinieran a hacer el trabajo que usted y yo estamos haciendo y decir las cosas como son y sin darle tanta vuelta. Pero, hermanos, es algo que Dios quiere que usted y yo hagamos. ¿Para qué? Para que, como dice, para que su nombre sea glorificado a través de la obediencia, a través de la voluntad que Él quiere, ¿verdad?, que nosotros hagamos. Es una de las cosas, hermanos, de que por eso Dios quiere que hagamos ese trabajo, como dice la palabra de Dios. Y los ángeles, hermanos, muy, muy bien que lo harían. Pero, hermanos, nosotros somos, como dice la palabra de Dios, por gracia, ¿verdad?, somos superiores a los ángeles en el aspecto de que ellos ya no tienen chance cuando pecan, pero nosotros por la gracia de Dios tenemos esa, como dice, esa bendición o ese privilegio de parte de Dios. Hermanos, Dios quiso mostrarse a través de su iglesia y por medio de ella, hermanos, enseñar a los seres angelicales sobre su naturaleza y carácter. Hermanos, la iglesia es un instrumento de enseñanza. La iglesia, hermanos, es un instrumento de enseñanza y de glorificación en las manos de Dios. Nosotros somos un instrumento de enseñanza, hermanos. Nosotros tenemos ese trabajo o esa bendición, o como usted lo pueda mirar, podemos de enseñar a alguien más, de enseñarle el evangelio, de enseñarle el plan de salvación, de enseñarle de que solo en Cristo hay salvación. Nosotros tenemos ese privilegio o ese trabajo, hermanos, de la enseñanza, en la cual, hermanos, podemos, y a través de eso podemos glorificar a Dios. Lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Hermanos, Dios quiso mostrarse a través de su iglesia y por medio de ella enseñar, dice, a los seres angelicales. No, ya estoy repitiendo. Dice, cuando todo sea dicho, hermano, y hecho, dice, la iglesia redimida en los cielos cantará la gloria de Dios por los siglos de los siglos. Y meditaba en eso, hermanos, tremendo. Después de que nosotros ya no estemos aquí, vamos a tener recompensas, muchas recompensas. Como dice la palabra de Dios, dice que nosotros, dice que vamos a estar en la gloria, vamos a estar allá, ¿verdad?, adorando a Dios, vamos a estar con Él, no solamente por 50 a 100 años, sino dice que por los siglos de los siglos. Escuchaba un predicador, hermanos, que decía que el sufrimiento que nosotros padecemos aquí en esta tierra, 20, 30, 40, 50, 60 años, no se compara, hermanos, con lo que nos espera en la gloria, toda la eternidad, toda la vida. Y es algo que nos debe de animar de que, pues, a lo mejor estoy padeciendo por alguna enfermedad, ya tengo más de 5 o 10 años o meses o días. Hermanos, eso no se compara con lo que a usted y a mí, a la iglesia, nos espera en la eternidad. No se compara. Y eso es algo que nos debe de animar, hermanos, de que si padecemos, si sufrimos, si tenemos problemas o cosas que pasan en nuestras vidas aquí en este mundo, hermanos, o por causa de llevar el evangelio, por causa de Cristo, hermanos, no se compara con lo que vamos a vivir. Es toda la eternidad. Dice que por los siglos de los siglos, para siempre. Eso nos debería de animar, hermanos, nos debería de animar a seguir adelante, de que si le cierran la puerta, o que si alguien lo corre, o de lo que pasa en su vida, puede uno decir, no, está bien, es solo por un periodo de tiempo aquí, me espera algo mucho mejor, hermano, nos espera. Y mire lo que dice en Apocalipsis 7, 9, capítulo 7, el versículo 9. Mire lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 7, del versículo 9 al 12, dice, después, dice, de esto, dice, miré, y he aquí, dice, una gran multitud, la cual nadie podía contar,
de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban, dice, delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos, dice, de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza, dice, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, si usted es salvo, hermanos, déjeme decirle que usted va a estar ahí. Pero si no, hermanos, desgraciadamente no va a poder estar ahí en ese lugar, hermanos. Y cuando usted y yo estemos en ese lugar, hermanos, vamos a estar adorando a Dios, cantando por los siglos de los siglos, eternamente. Ya no va a tener esos padecimientos, ya no va a estar triste, ya no va a tener sufrimientos, ya no va a haber nada, hermanos. Si usted, como le decía, si usted tiene algún padecimiento o alguna preocupación en este mundo, hermanos, cuando esté en el cielo, pues, no va a haber nada de eso, nada. Así que somos bendecidos por la gracia de Dios, hermanos, de que todo esto se nos va a acabar. O sea que si se me cae el pelo, pues allá va a tener harto, ¿verdad? Y pelo bonito, más que este. Hermanos, otra de las cosas, tal vez usted, hermanos, alguna vez asistió, ¿verdad?, a algún retiro espiritual o seminarios, reuniones cristianas, y de varias, tal vez horas o tal vez días ahí, ¿verdad?, de los cuales, hermano, pero por donde la gloria de Dios se brilló por su ausencia. A lo que voy es que muchas veces, hermanos, ¿verdad?, yo me acuerdo, a mí me mandaban o iba, decían que los retiros espirituales creo que todavía los hacen o los hacen las iglesias, y muchas veces nada más lo hacen como para pasar un tiempo, para, según te dicen, ¿no?, que para que puedas dejar las cosas que no haces, para acercarte más a Dios, y tal vez es bueno, ¿va?, pero ya cuando pasa ese tiempo se te olvida todo, se les olvida, porque pues yo conozco así, ¿verdad?, muchachos, ¿no?, pues que me mandaron a un retiro espiritual, pero ya salió de eso y que vuelven a lo mismo. O sea, no hay, podemos decir, no hay ningún cambio, no hay ningún fruto. Y aparte de eso, hermanos, son lugares, pues, donde, como dice, la gloria de Dios o lo que realmente se va es para poder, siempre nosotros tenemos que, dice, glorificar el nombre de Dios, siempre. Y una de las cosas es, hermanos, de que a veces a través de y es algo, ¿verdad?, de que podemos ver en día a los artistas cristianos, muchas veces pues ya sacan, ¿verdad?, lo que es realmente la palabra de Dios, ya no mencionan tanto a Cristo, le buscan otro nombre, o ya no mencionan la palabra sangre, porque pues se mira muy mal, de que es algo feo, ¿verdad? ¿Cómo vas a mencionar la palabra sangre o cómo vas a mencionar la palabra infierno? O sea, apartan, sacan todo eso, hermanos. Y el propósito siempre, como dice la palabra, tenemos que glorificar a Dios. Y muchas veces hasta en los sermones, hermanos, muchas veces ya iglesias o pastores ya no te hablan, como que dice, de lo que es realmente el plan de salvación, o de lo que es realmente de que si no te arrepientes vas a ir a un lugar de tormento, sino te dicen, mira, Dios es amor, y que si tú haces esto y te portas bien, vas a poder ir al cielo. Hermanos, como que dice, ya están predicando, como dicen, ¿verdad?, un evangelio diferente, un evangelio light, un evangelio, va, de que pues que es algo que para que ellos estén contentos, para que la gente esté contenta. Y no debe de ser así, hermanos. Siempre tenemos, y qué bueno, va, como les decía, que aquí todavía se predica la palabra de Dios, y ojalá se siga predicando lo que es realmente la palabra de Dios, y que no nos desviemos de eso, hermanos, porque pues, si lo hacemos, yo creo que hasta ese día, ¿verdad?, dejaremos de ser, ¿verdad?, unas personas o cristianos que realmente tratemos o busquemos hacer el propósito de Dios en este mundo, hermanos. Así de que
tenemos que siempre buscar y tratar de glorificar a Dios siempre, hermanos, a través de nuestros cantos, ¿verdad? Los cantos, y por eso yo creo y estoy seguro de que por eso usamos los signarios, porque si usted se da cuenta, en cada canto siempre tratamos de exaltar el nombre de Cristo, siempre tratamos de alabar el nombre de Dios, siempre se menciona a Dios en ello. ¿Por qué? Porque siempre queremos glorificar a Él, siempre queremos que su nombre sea el que sea exaltado, no el de el compañero, no el nombre del pastor, porque pues hay iglesias, hermanos, que hasta les componen cantos a los pastores, ¿verdad? Que tratan de exaltarlos, y siempre, hermanos, debe ser primero Dios, porque lo demás va a ser secundario, lo demás realmente va a ser secundario. Hermanos, Cristo dijo, hermanos, como en la palabra, ¿verdad? Cristo dijo una y otra vez que su propósito en la tierra, hermanos, era glorificar a su Padre. Cristo lo dijo. Imagínense, si Cristo lo dijo, el Hijo de Dios, ¿por qué nosotros no hacerlo? Si Cristo dijo que lo más importante o lo que tenemos que hacer o el propósito de su iglesia siempre debe ser glorificar a Dios. Imagínense, Cristo lo dijo, ¿por qué nosotros no lo hacemos? ¿Por qué nosotros tenemos miedo en hacerlo? ¿Por qué nosotros no queremos o simplemente pues lo sacamos o decimos, no, pues creo que no es así? O yo creo que sí, pero pues en esta ocasión no. O sea, hermanos, Cristo lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? Es algo que vamos a ver. Vayamos ahí a Juan, en el capítulo 12. Juan capítulo 12. El versículo 27 y 28. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y aquí, hermanos, él está haciendo una oración porque él sabe que ya su tiempo está llegando. Él está haciendo una oración, hermanos. Y aquí vemos que dice, ahora dice, está turbada mi alma. Imagínense, Cristo, hermano, estaba preocupado, estaba como afligido. Dice, está turbada mi alma. ¿Y qué diré? O sea, ¿qué diré? Como si pues no tiene nada que decir, o pues, ¿qué voy a decir? O sea, Cristo estaba preocupado, hermano. Él sabía que lo que venía no era nada, podemos decir, nada bonito, nada fácil. Él estaba preocupado y luego dice, Padre, sálvame de esta hora. Dice, Padre, sálvame de esta hora. Dice, y luego dice, más para esto, dice, he llegado a esta hora. Más para esto he llegado a esta hora. Y luego dice, Padre, glorifica tu nombre. Padre, glorifica tu nombre. Entonces dice, vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Lo he glorificado, dice, y lo glorificaré otra vez. Hermanos, ahí vemos cómo el Señor Jesucristo, hermanos, Él está preocupado. Imagínense lo que le espera. No es nada fácil. Iba a pagar una deuda que no era de Él. Era una deuda de nosotros, hermanos. Una deuda que era imposible que usted y yo pagáramos y que solamente Él lo podía hacer. Pero Él, hermanos, estaba en una oración y Él estaba turbado. Él sabía lo que venía. Y Él estaba orando al Padre y le estaba comentando, le estaba diciendo, mira, ¿por qué no me salvas de esto? Pero Él luego, vemos como dice el versículo, pues para eso vine. Y luego dice, como en el 28 dice, Padre, glorifica tu nombre. ¿Y cómo lo iba a glorificar, hermanos? Pues haciendo el trabajo que Dios, su Padre, lo había mandado a hacer. Haciendo su voluntad. Usted cómo y yo cómo podemos glorificar a Dios, a Cristo. ¿Cómo lo va a glorificar? Haciendo el trabajo, haciendo la voluntad, haciendo lo que Él quiere que haga. Como iglesia, hermanos, Él tiene un propósito para usted y para mí. Pero estamos dispuestos, o queremos seguir, o queremos glorificar a Dios. Y si no lo hemos hecho, hermanos, es tiempo de empezar a hacerlo. Es tiempo de hacer lo que tenemos que hacer, lo que dice la palabra de Dios. Porque si solamente escuchamos y no hacemos, pues de nada sirve. ¿Ya? No vamos para ningún lado. No.
no caminamos como iglesia, ¿verdad? Nos quedamos estancados. Por eso dice que vemos en una ocasión, hermano, en la que él estuvo meditando, como dice la palabra, meditando acerca de su muerte. Él sabía lo que le venía. Su interés, hermano, su interés por el honor que a Dios se le ha de seguir por los inminentes sufrimientos de Jesús. Como dice la palabra, dice que Padre, glorifica tu nombre. Hermano, es una conclusión, hermanos, esta va de Padre, ¿verdad? De que pues glorifica tu nombre, ¿verdad? Líbrame de esto, ¿verdad? Y luego como dijo, ¿verdad? En conclusión, ¿verdad? Parecida a lo que después en el Getsemaní él hizo. Dice que no se haga, que dice, mi voluntad, sino la tuya. Hermano, imagínense, Cristo mismo, ¿verdad? El Hijo de Dios. Digo, mira, pues no voy a hacer lo que yo creo, no voy a hacer lo que yo pienso, pero yo quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Hermanos, a veces es poquito, ¿verdad? A veces difícil, tal vez, a lo mejor para nosotros o para mí, para usted, ¿verdad? Hacer, diríamos, la voluntad de Dios, ¿verdad? A lo mejor se nos hace poquito complicado. Hermanos, pero si usted y yo queremos agradar a Dios, hermanos, creo que tenemos que hacer. Tenemos que a veces sacrificar cosas, sí, pues, pero tenemos que agradar, necesitamos agradar a Dios. ¿Para qué? Para que de esa forma Él sea glorificado. Hermanos, yo creo que lo vamos a dejar hasta ahí, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Hasta ahí lo vamos a dejar. Pero si hay algún comentario o alguien que quiera añadir algo, pues levanta su manito, ¿verdad? Y si no, pues esperamos estar aquí el próximo domingo para poder seguir aprendiendo de lo que es, ¿verdad?, el propósito de la iglesia y cómo usted y yo podemos glorificar a Dios haciendo caso, haciendo la voluntad o haciendo lo que Él quiere que hagamos. Bueno, vamos a Dios en oración, hermanos. Oremos. Señor Dios, gracias te damos porque, Señor, tu palabra es bastante clara, Señor, y qué bendición, Señor, de que nos has dado privilegios que realmente pues no merecemos, que realmente, Señor, pues lo único que merecemos es un castigo, Señor, por haberte fallado, por haber pecado, Señor. Pero tu gracia se muestra, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo, que Él vino y pagó una deuda que no era de Él y hizo la voluntad, Señor, hizo el trabajo que tú le enviaste a hacer, Señor, para poder agradarte y para que tu nombre, Señor, sea glorificado. Te ruego, pues, Dios, que nos ayudes a seguir adelante y que podamos entender tu palabra y más que eso, Señor, que podamos ponerla en práctica y que podamos hacer ese trabajo que tenemos que hacer. Seguir predicando el Evangelio, Señor. Te pido, pues, Señor, por el servicio a continuación y por las personas que han de venir, que tú las cuides en el camino, Señor, y que nuestro propósito siempre sea adorarte y glorificarte. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.